Bien. ¿Alguna más? Yo puedo hacer una, no tengo varias, pero A ver, no sé. no, pero espera, de dos personas. Dos, ya está. Porque después, no sé si hay alguna más de Mónica. Completá vos, Graciela, en todo caso, porque yo leí tres, leí dos tuyas o vos necesitas dos personas. 4. De dos personas, porque después Dos. vamos a ir de a poco. Después Te sí, falta la una, próxima Mónica. es Graciela. La próxima sería Graciela. Igual acá con esto ya tenemos suficiente como para pasar a la consigna ¿Te puedo 2. hacer una pregunta que no la terminé de entender? Sí. Yo hice mis preguntas. ¿Ahora Sí. qué hago? Ahora, primero vamos a trabajar con las preguntas que hemos anotado acá. Primero vamos a trabajar con las preguntas de otros. ¿Pero estas O todos preguntas vamos a las trabajar puedo con poner estas. ahí o no? Todavía no, pero ya las vamos a ir incorporando. La idea es ahora, a ver, paso a la consigna 2. Categorizar sería. Podemos armar conjuntos con las preguntas que escuchamos. Ya con estas poquitas preguntas que tenemos, quizás podamos armar conjuntos o quizás no. Con las preguntas de ustedes que acabo de escribir, ¿sí? Vamos a revisar, a ver, la idea es primero pensar estas preguntas que tenemos acá en pantalla. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo podemos armar conjuntos? Esa sería la primer parte. Estas que tengo acá. ¿Se nos ocurre que estas preguntas pueden llegar a tener algo en común? A mí sí. A ver. Yo estoy acá como participante también. A mí se me ocurre que la de normalidad, la primera y la segunda de Caro, tienen como una cosa de vida cotidiana, ¿no? Que también está en la pregunta de los jueces. En la pregunta de los jueces y a lo mejor en la pregunta sobre el cotidianizar las transformaciones. Pero esa estoy en duda, porque de la de Caro esta sobre las consecuencias políticas, los efectos positivos, quizás como yo la pondría en una categoría efectos, en que la segunda de Moni también entraría. Y la primera de Moni también, porque ¿qué efectos tendría esto, no? Sobre la relación con la naturaleza, sobre las transformaciones, la cotidianización de las transformaciones personales, sobre la política, la economía, ¿serán positivos? Bueno, eso me pareció. Bien, yo, a mí se me ¿Va a decir ocurre, algo? a mí se me ocurre lo que en estas tres preguntas que marcó Andrea al principio, que las relacionó con vida cotidiana, también se me ocurre que tienen algo en común, un verbo, que es volver. Parece el tango, pero es, las tres tienen la palabra, el verbo volver. De alguna manera, esto de cómo será la vuelta, podremos volver, cuándo volverá a trabajar. Me parece que un conjunto puede llegar a ser volver. Y volver le podemos, viste que depende cómo uno cuente, cómo uno pronuncie esa palabra volver, ¿suena más tanguero o no? Melancólico, no. No sé. O volver con la frente marchita o qué sé yo. O volveremos. Descorchando champán, no sé. Claro, no, porque también está relacionado con consignas políticas, volveremos, ¿sí? Volveremos y tal cosa. Y seremos mujeres, como dijo Alberto. Claro,
hay que ver pero al menos le ponemos volver. Si le, volver, podríamos sintetizar, volver a la vida cotidiana. Y el otro, Andrea, vos decías efectos. ¿Cuál sería? Lo que pasa es que, perdón, Efectos en la idea de relación. volver, Sí. Implica haberse salido. Sí, escucho. No escucho. No, me parece que se le ralentizó la... no, Está con la no, mano levantada. no sé, ¿puedo decir algo ahora? Sí, Juan. Te decía, me parece que la idea de volver implícitamente sugiere que el lugar o la época a la que uno vuelve permanecen relativamente estables y parecidas a lo que eran cuando las dejé. Es el cuento de Penélope. Yo vuelvo a ver a mi amado, pero después descubro que no es mi amado. Sí, volver me evoca a volver a un lugar conocido y parecido al que había cuando me fui. Por eso vuelvo. Si no, continúo, digamos. Así que es así. Pero es también, un planteo. No, y también para mí el volver implica esto, de que en este momento estamos salidos. Bien, podemos, de ese lugar. Entonces, a esta categoría volver, le podemos añadir este memo que está planteando Juan Carlos. Este comentario que hace Juan Carlos, lo estamos relacionando con esta categoría de que ¿volver a qué sería? Nos volveremos a encontrar con lo que teníamos. No, o sería, es imposible volver. ¿O es imposible volver? ¿Cómo lo sintetizarías, Juan Carlos? ¿De que es imposible volver o que no vamos a encontrarnos con lo que estaba antes? Lo que pasa es que siempre es imposible volver, aún sin pandemia. Tal cual. Bien. Es un sistémico de pura cepa, Juan Carlos. Yo le cambiaría el núcleo nombre recursivo, pero... a la otra categoría, yo le cambiaría el nombre para jugar un poco. Y ya que estamos con las canciones, en vez de efecto, le pondría ¿qué será, qué será? Ah, ¿qué será? ¿Qué será, qué será? Ahí me gustó. Para jugar. Me gustó. Está bueno esto de relacionarlo con canciones, ¿eh? Bueno, ya que estamos brasileros, podíamos elegir A Vida Vai Melhorar, ¿no? Bien, ¿alguien se le ocurre algún otro conjunto de preguntas que podamos estar haciendo? Acá. Yo por ahí pensaba en preguntas que apuntan al contexto más general y compartido y preguntas que van más a lo particular. Ajá. Y a lo personal. Exacto. Ajá. ¿Eso cómo lo podemos poner? Preguntas. Yo pondría preguntas públicas y preguntas privadas, en todo caso, en esta cuestión de los distintos ámbitos, ¿no? Lo interno y lo externo, mundo interno, mundo externo. Lo social. Me gustó más eso de interno y externo, porque tiene que ver con algo interior, Mundo interno, mundo externo es un concepto de la psicología social, de Pichon Rivière. Pero yo no me acuerdo, si vos le escuchaste a Rita, Virginia, ella habló ayer de algo, de interno y externo, no me puedo acordar cuál era la palabra que antecedía. Creo que era, no me puedo acordar. Pero estaba interesante, porque tiene que ver con estas categorías, ¿no? Casa adentro, casa afuera. Casa adentro, casa afuera. Conversaciones, diferenciaba conversaciones que tenían que ver con la vida más interna, más comunitaria, que tenían que ver con casa adentro. Era distinto a la idea, creo que la diferenciaron bien a esto de los trapitos se lavan en casa, digamos. Es como una conversación más privada, más íntima,
distinta a una conversación más pública que ingresa a la casa, que invade por los medios, digamos. Las redes sociales estarían, que sería esa conversación casa afuera, que estaría penetrando. Sí, así como lo usó Rita, digamos, yo acá lo analogo en el sentido de que acá hay preguntas que apuntan más a esta cuestión más adentro, casa adentro, más privado, más íntimo, y preguntas que apuntan más a lo público, a lo compartido con otros que no son vínculos inmediatos. Bien, ahí está, tenemos estas dos categorías más, que ahí podemos clasificar varias, creo que todas podemos ponerlas en estas categorías. Está muy bueno. O inclusive se podría hacer una gradación. Yo creo que la pregunta ¿cómo cuidarnos en caer en la paranoia? Es bien casa adentro y bien en el núcleo íntimo de cada uno, ¿no? Y cuándo volver a trabajar el Poder Judicial, yo diría que tiene esa doble cara, digamos. Por un lado es personal y por otro lado es público, ¿no? Porque también si tomamos el Poder Judicial como metáfora, digamos, como la encarnación de la justicia. Sí, estamos en una etapa, como pasa cuando uno está iniciando una metodología exploratoria, cualitativa, es como si uno estuviera haciendo grounding theory. Lo que sucede al principio es que uno va tirando categorías que en un principio no sabe si van a ser importantes más adelante o no. Acá la consigna es ir armando categorías, ir clasificando estas preguntas, y después, si uno continuara el análisis, le iríamos viendo la importancia de estas categorías. Bien, si quieren podemos pasar a una siguiente etapa. Bueno. Acá lo siguiente es, revisa cada uno sus preguntas y analiza si pueden entrar en los conjuntos ya creados. A ver, para eso... O crear otro. Digamos, acá cada uno revisa sus conjuntos, sus 5 preguntas, y ve la manera de meterlas, tratando de estar ajustado al dato, digamos, sin forzar la pregunta para que ingrese el conjunto. Solamente vemos si nuestra pregunta puede estar dentro de estos conjuntos o tendríamos que crear conjuntos nuevos para incluir a nuestra pregunta. Así que lo que yo voy a hacer, mientras ustedes piensan eso, es ir escribiendo las categorías para que ustedes las puedan tener en la pantalla. Categorías. Tenemos vida cotidiana. El acento es uno de estos. Uno era volver. Vida cotidiana. Volver a la vida cotidiana. Vida cotidiana es uno y volver es otro. Volver, que tenía el memo de la imposibilidad de volver. Efectos. Que tenía después el qué será, como la aclaración, una descripción sería como una descripción del código. ¿Qué será? Efectos, ¿qué será? ¿Qué será? O sea, efecto se refiere a qué será, ¿qué será? Está faltando un madre. Y después estaban las preguntas hacia adentro, o casa adentro, y las preguntas hacia afuera, casa afuera.
¿Tenemos algún otro más? No. Bien. Algo que se les ocurra alguna otra antes. Para mí hay algo de lo normal y lo patológico. A ver. Bueno. Contalo. A ver, poneme las preguntas de nuevo. Yo me quedé pensando en una, a ver si me ayudan a completar la idea. Pensaba que tienen algo en común, cómo y cuándo será la vuelta a la normalidad, con cómo cuidarnos sin caer en la paranoia. Porque me parece que está en juego algo en torno a la salud mental ahí, digamos, ¿no? Como, por supuesto que tiene que ver con los presupuestos que uno siempre tiene y lo que asume en cada pregunta, pero cómo cuidarnos sin caer en la paranoia, me parece que está diciendo cómo no volvernos locos. O sea, hay algo ahí implícito que tiene que ver con, que busca un término medio, digamos, ¿no? Obsesivos, Vicky, sino también. Podría ser. También, un obsesivo, Claro, también podría ser. ¿no? Algo así. Como cómo cuidarnos, pero sin caer en la paranoia. Es decir, no quiere terminar obsesivo, obsesiva, podría ser. Bueno, a ver. Y cómo será la vuelta a la normalidad también tiene algo, ¿no? En torno a queremos ser normales, digamos, hay algo de esta normalidad que sabemos que está perdida, pero sin embargo, no queremos resignar. Les encuentro un punto en común en torno a nuestro estado de locura, nuestra salud mental. Como la categoría, ¿cuál sería entonces? ¿Lenguaje psicopatológico? Claro, ¿qué? para mí hay una cuestión en el lenguaje en torno a, podría ser Lo normal, lo anormal. normal y lo directamente, me parece patológico, ¿no? Anormal, que también se usa, digamos. ¿Cómo? Porque lo patológico, yo pondría normal, anormal. Bueno, Me parece que si está. pones patológico Normal, es como que vas a un terreno muy específico, bueno. Lo normal y lo anormal. Que es más del uso común, digamos, ¿no? Sí, me gustó ahí. Bueno, entonces agregamos esa también, como si fuera entre lo normal y lo anormal, ¿no? Una cosa lo normal así. y lo anormal. Bueno, Lo anómalo, porque también podemos pensarlo en términos de anomalía. vale. Normal y anómalo quedaría. Claro, entre lo normal y lo anómalo. Bueno, a ver si puedo. ¿Los efectos incluyen los efectos en los cuidados y los efectos en los que nos cuidan? A ver, ¿cómo era la pregunta? Y esto estaba relacionado, a ver, con esta de los efectos estaba pensada con cuáles preguntas. Esta estaba relacionada. Me parece que los efectos es una categoría sumamente amplia. Positivos. ¿Encontramos beneficios o aspectos positivos en esta situación? ¿Cómo serán las transformaciones personales? Hasta acá es una categoría. ¿Qué consecuencias? Es una categoría que cuando la empecemos a llenar puede pasar que tengamos que hacer subconjuntos.
pero por ahora es una categoría muy amplia. Está relacionado con el futuro, con lo que vamos a vincular como consecuencia de esta pandemia. Okay. Acá hablan de consecuencias sociales, económicas y políticas en una. En otras se habla de beneficios o aspectos positivos. Por eso quedó que será, que será. Y otras es transformaciones personales. Tiene que ver con la incertidumbre. Bueno, todas tienen que ver con la incertidumbre, ¿no? Sí, o cómo será nuestra vinculación con la naturaleza. Claro, está bien, esa también estaría dentro. Yo me había hecho una pregunta, me hice 3, pero hay una que por ahí no estoy encontrando el lugar donde ponerla, Bueno, que es una pregunta que yo me hice no solo sobre la situación actual, sino sobre un montón de relaciones mías, mis padres, algunos maestros, algunas parejas, algunos profesores, en fin. Que es quién sabe más que yo de mí. ajá. ¿Quién sabe más que yo de mí? Sí. A ver, habría que anotarla esa. Yo me parece, yo me parece que me hice una que tiene que ver con el Juan Carlos. Dale. A ver. A ver, anoto lo de Juan Carlos primero. ¿Quién Sabe más que yo de mí. más que yo? O quién de sabe mí? de mí más que yo sería en realidad, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe de mí más que yo? Bien. ¿Qué otra? Mercedes, creo que mencionabas una que querías Soledad agregar. quería decir algo. No sé, por lo menos tiene algo que ver en cuanto a que tiene que ver con el conocimiento. Yo me Ajá. hice una relacionada con el saber, con el conocimiento. Por eso la veía que podía tener que ver con Juan Carlos. Ajá. ¿La leo? Sí, claro, por favor. sí. ¿Qué valor tiene el conocimiento en nuestra sociedad? Ajá. Es media amplia, pero bueno. Tiene que ver con el saber. Sí. Y de paso el autoconocimiento. Ajá. Digo, Bien, ya ahí que tenemos, ya voy agregando en categorías, una categoría que tiene que ver, ¿cómo le ponemos? Tiene que ver con el conocimiento. O con el desconocimiento. Bueno. Bueno, sería separar conocimiento, desconocimiento, Ajá. me parece, ¿no? Ajá, bien. Bien, Graciela creo que quería leer las preguntas. Vos abrís otro espacio para que cada uno comparta sus preguntas. ¿No entendí? Sí. Con esta consigna de que si le van encontrando alguna vinculación o podría agruparse dentro de estas categorías que tenemos o tendríamos que pensar otras. Claro, ya las vamos anotando, Graciela, pero al mismo tiempo nos detenemos en cada una para ver si clasifican, si las metemos en algún conjunto previo o no. Bueno, yo en realidad hay una que me la hice, porque vos hablabas un poco, bueno, de diciembre, enero, o sea, entonces, bueno, hay una que yo me la hice en diciembre, y que me la seguí haciendo, pero como que se fue postergando, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar en marzo? Está bien. Está bien, está muy buena. ¿Qué va a pasar en marzo? No prescribió. No, por eso te digo, es como que marzo se fue corriendo, digamos. Es como leer 1984 ahora, digamos. Sería. Esa era una. Está perfecta dejarla marzo, no cambiarle, no ponerle julio, porque está bien así. Es como que el mundo se detuvo en marzo, una cosa así.
Sí. Otra, esta, digamos, bueno, ¿cuál será mi lugar de pertenencia para la acción en lo colectivo? Qué buena. ¿Cuál sería? Fíjate si le estoy anotando bien. Sí. Eso me parece que tiene una vinculación con cómo será. Sí, ahí está. Esa puede ser que tenga una vinculación con cómo será nuestra vinculación con la naturaleza a nivel personal y humanidad. No sé, ¿hay algo de la relación y de lo colectivo? Pero, a ver, esta me parece que inaugura también, la podemos clasificar en otras, pero inaugura una categoría nueva que habla de la acción en lo colectivo, digamos, el asociarnos. Agregar algo ahí. No sé si ponemos, a ver, un segundito, Graciela, antes, no da para crear una categoría que tenga que ver con cooperación. Para mí esta categoría, hola. Sí. Para mí hay las últimas afirmaciones de ustedes, me parece que tiene que ver con una categoría que es el sujeto, tanto individual como colectivo. Es decir, cuando se pregunta qué vamos a hacer con la naturaleza, estamos hablando de nosotros. Cuando me pregunto, la pregunta que hizo Juan Carlos, por ejemplo, tan interesante, también tiene que ver con el sujeto. Lo normal y lo anómalo depende también de quién, de qué sujeto. ¿No? Me parece que ahí está jugando cada vez más la presencia del sujeto. Y estamos, con estos aportes de Raúl, estamos vinculando categorías también. Claro, bien. Es una categoría o una metacategoría, no sé, pero me parece que cada vez más sí, puede ser. Se está articulando la pregunta por el sujeto, por nosotros mismos, ¿no? Como conjunto y como individuo. Sí. Sí. Inclusive cuando se habla de conocimiento, de conocerse a sí mismo, estamos hablando de conciencia. ¿No? ¿Y conciencia de qué? Sí. Bien, ahí ya tendríamos quizás, no sé si las anotaríamos como metacategorías, pero vemos que no avancemos tanto por ahora, pero ya vemos que estas categorías se pueden agrupar entre sí. Podemos crear, como hace Raúl, conjuntos o digamos, agrupar estas categorías en estas metacategorías. Pero, a ver, quería volver a esta pregunta de Graciela, si no habilita una otra categoría que tiene que ver con la acción colectiva. Me parece que no hay, que hasta ahora no apareció una pregunta que remita a acción colectiva. ¿O sí? Sí, es la que te explica. ¿Cómo será nuestra vinculación con la naturaleza a nivel personal y humanidad? Ah, bueno, está bien. Esa. Sí, Por eso tiene la de vínculo. Graciela me resonó a esa. Tiene vínculo con la pregunta por la naturaleza. Bien, Graciela, ¿querés contar alguna otra más? Bueno, hay una que me han hecho muy frecuentemente en estos tiempos, que no es mía, es ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo la pensamos a esta? Pregunta. ¿Cómo pensamos esta pregunta de cómo están? Bueno, para esa pregunta, ¿cómo están? También, bueno, yo hablo desde las humanidades, no soy ni sistémico ni psicólogo, pero también tiene que ver con el sujeto. Es una pregunta que se hacen permanentemente Sartre y Heidegger, ¿no? El cómo están. Inclusive en el lenguaje popular argentino, porque fíjense que ella no preguntó cómo son, ni cómo sos. Pregunta cómo estás, cómo están. Y en el lenguaje coloquial argentino hay respuestas muy interesantes.
¿no? Inclusive hay un chiste medio grosero, que uno lo puede tomar más gramatical que groseramente, como es, ¿cómo estás? Aquí me ando, ¿no? Con el doble sentido. Pero acá me parece que el tema más interesante es el asunto de que estoy andando, no estoy siendo, ¿no? Y además, con el énfasis no ya tanto de ser, sino de estar, ¿no? Aquí estoy, no aquí soy, ¿no? Porque digo, como se empezó hablando de la identidad, al principio de todo, ¿no? Es interesante, ¿no? Es decir, la idea de estar ahí, más allá de que me lo preguntaran, o la idea de cómo estás, como si yo tuviera libertad en el cómo, ¿no? De elegir qué cómo, en cómo estoy, ¿no? Y en dónde estoy, y para qué estoy, ¿no? Es una pregunta muy, muy complicada, ¿eh? Que se diluye en la mejor respuesta, o como aquel que dice, mira, ¿estoy bien o te cuento? ¿No? Por eso digo, es una pregunta fuerte, aunque uno cree que es una pregunta muy superficial, no es para nada. Heidegger ha escrito libros enteros por eso, en función de eso. Sí. Así que bueno, esta también la podremos vincular con el sujeto. Incluso, Raúl, ¿sabes qué? Así, bueno, no veo la gente. Ahí está. Pensaba en esto del sujeto y de cómo en relacionar las preguntas con las identidades o múltiples identidades, que en cada una de estas preguntas uno podría preguntarse quiénes estamos siendo en cada una de estas preguntas. Colectivo al interior y colectivo al exterior. Eso tiene que ver para mí con la otra cosa interesante que ustedes pusieron al principio, que es el tema del otro. Claro. Generalmente, cuando uno piensa en el otro, piensa en el otro exterior, pero no se pone el énfasis en los otros interiores o en el otro de mí. Porque el otro de mí o el otro en cuanto otro, que está tan de moda esta frase, tiene que ver con el tiempo y la transformación de uno. Por esto de que ustedes estaban vinculados con que no se puede volver atrás. Hay una linda frase de Antonio Machado que dice, solamente uno volvió, según dicen Machado con esa humildad que tenía, dicen que uno solo volvió, pero que no era hombre. Creo que es una frase bellísima, ¿no? Dicen que uno solo volvió, pero que no era hombre. O sea, a nosotros no nos toca volver. El que volvió fue Cristo, ¿no? Pero volvió en la cruz, ¿no? Es decir, es muy fuerte la idea de tiempo, ¿no? En todo esto. De tiempo no en el sentido matemático, sino de tiempo en el sentido de muerte, transformación. De gasto, de entropía, ¿no? Bien. Bien, si les parece avanzamos un poquitito más. Vamos a tratar de incluir otras preguntas. Graciela, no sé si te quedaba alguna. Sí, si quieren, sí, tengo. Acordate que no más de 5 en total. No, que elegí 2 más. Bueno, una es, ¿por qué no tengo registro de haberme preguntado mucho? Yo a Graciela no le creo eso, pero no importa. Y la otra en realidad no la hice yo también, es pregunta de otro y es pregunta de una paciente que la vi en marzo, y una mujer que tiene más de 70 años, y bueno, después hemos conversado un par de veces por teléfono, ¿no? Y en ese momento, bueno, ya estaba el tema de no tocarnos, o sea, no estaba el aislamiento absoluto, pero bueno, ya estaba el distanciamiento social y bueno, ella medio como dice, bueno, ¿cómo hacemos? No te preocupes, mantenemos el metro, o sea, en el sentido de desobligarla a ella de sentirse que, bueno, cómo tomaba yo que ella no quisiera, no sé, porque siempre tenemos la costumbre de darnos un beso, un abrazo. Bueno. Eso es muy interesante,
porque a nosotros nos han criticado, a los argentinos y a los latinos, nos han criticado mucho por esto de besarnos, de abrazarnos y de tocarnos. Inclusive nos han advertido cuando íbamos al exterior, a zonas del norte del mundo, tengan cuidado con esto de que ustedes sean tan efusivos toqueteros, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con algo muy interesante, que me parece que esta pandemia fortalece las actitudes puritanas. Sí, sí. Tienen que ver con una determinada cultura. Nosotros que no somos puritanos, bueno, algún calvinista o luterano puede haber, pero que nosotros que no somos puritanos es muy difícil. Es muy difícil tener esa frialdad nórdica, ¿no? Es muy feo a veces para nosotros, ¿no? Sí, no, yo por eso, viendo la incomodidad de ella, bueno, decidí explicitarlo yo, ¿no? Asumí esa actividad con respecto a cómo nos íbamos a manejar en esa condición. Y ella, cuando se iba, me dice, ¿por qué esto nos afecta tanto? A ver, ¿por qué? Esto hablando, bueno, de lo que en ese momento, estamos hablando de, no me acuerdo si habrá sido el 10 de marzo, o sea, antes de, o por ahí, ¿no? Bien. ¿A alguien se le ocurre cómo categorizar esta? Dentro de lo del sujeto. Claro, muy dentro del sujeto. Puede ser cuestionamiento a la existencia del sujeto. También la de qué será, qué será. ¿Qué será, qué será? ¿No? ¿Qué seré? ¿Quién seré? Es lo que te hace ser sujeto. ¿Sí? En realidad. El ser. ¿Podríamos repasar las categorías? Sí. Rápidamente. Gracias. Sí, categorías tenemos. Vida cotidiana, volver, efectos, preguntas casa adentro, preguntas casa afuera, lo normal y lo anómalo, conocimiento, desconocimiento, sujeto individual, colectivo y acción colectiva. Ahora, yo planteo una cuestión para ver cómo hacemos, porque en realidad lo programado es hasta las 5:30, ¿no? 5:30. Es decir, 7 minutos. Quedan 10 minutos. Dale. En 7 minutos. Si queremos cumplir el horario y cerrar, porque bueno, yo no sé bien los tiempos de todos, si queremos cumplir con el horario, deberíamos, no podríamos estar trabajando más preguntas, podríamos pasar Igual a otro momento. La idea era compartir el ejercicio, ¿no? Sí, compartir el ejercicio. La idea es, a ver, ahora como cierre, yo quería retomar este supuesto que habíamos planteado al inicio, a ver qué sentido tiene ahora. Esto de que cada periodo histórico genera sus propias preguntas y analizar las preguntas nos puede ser útil para comprender y transformar dicho contexto. Yo creo que nos faltó tiempo como para seguir explorando más preguntas y armar más conjuntos. Pero bueno, tenemos bastante como para pensar un poquitito acerca de esto. Si estas preguntas que nos hacemos, si con estas preguntas podemos hacer una lectura del contexto en el que estamos viviendo, que creo que bueno, ya empezamos, Graciela hizo algún comentario, Raúl también, ya hemos empezado a hablar acerca del contexto. No sé si a alguien se le ocurre algo más para decir en función de las preguntas que nos hemos estado haciendo. ¿Y puedo decir algo? Una cosa que estaba pensando recién. Esto que dijo Graciela recién, que la pregunta de su paciente,
me pareció muy valioso porque yo hice algunas preguntas de las personales que me hice que tenían que ver con el padecimiento, con el sufrimiento, con esto que dice, no sé si es lo que dice Graciela, pero que me resono, que es cómo afecta, con el verse afectado, ¿no? Entonces pensaba en eso, digo, cómo nos hemos visto afectados como sujetos, el padecimiento, el sufrimiento, que a lo mejor ha desencadenado esta situación, este contexto. Eso. ¿Cómo podemos pensar el sufrimiento? Se me ocurre esto de que tal vez esto que hoy me quedó resonando a mí, y que no le encontraba, ¿no es cierto?, el nombre, tenía que ver con esto, con el sufrimiento. Esto de cómo, cuando yo tomaba esta pregunta, Soledad, de cómo cuidarnos sin volvernos paranoicos, cómo la normalidad, ¿no? Tal vez también hay algo en juego ahí. Claro, porque yo pensaba recién que de todas las preguntas que nos hicimos, en la única que yo me había hecho algunas preguntas sobre eso. Por ejemplo, yo me había preguntado cómo sufriría si a uno de mis hijos estuviera aislado, por ejemplo. Me había hecho preguntas más personales. Entonces, cuando Graciela hizo esa pregunta de su paciente, ahí es donde, recién ahí encontré eso, del padecer, del verme afectada, digamos, del vernos afectados. Yo creo que si miro todas las preguntas, lo que aparece casi una de las preguntas del principio que planteaban ustedes es ¿dónde están las certezas? Y si uno mira las preguntas que se hicieron, una certeza que aparece, provisoria como todas, es la de cambio. Es decir, todas estas son como preguntas de que todas las que se hicieron de cómo esto nos cambia, como en nuestra identidad como sujetos, en nuestra identidad como comunidad, en nuestras relaciones, en nuestro futuro. Me parece que todo esto tiene que ver con eso y en cómo nos cambia y cómo nos afectan esos cambios, tanto negativa como positivamente. Y la verdad que en la experiencia personal, las preguntas que hice las podría encuadrar en todas las categorías, y la que me quedó afuera, que un poco era esta de la libertad y el control, que me hice bastantes al respecto, tienen que ver también con esto, cómo nos cambia como sujetos libres o vigilados también. Entonces, bueno, me parecía, no sé si di mucha vuelta y finalmente no se entendió, pero es eso. ¿Vos esa no encontraste dónde ponerla, Andrea, la de sujetos libre o vigilado? No, no, a lo mejor en efectos. Yo también tenía una muy parecida y tampoco la pude poner. Pero en realidad todas las preguntas me parece que lo que tienen en común es que de esto uno no sale igual, ¿no? Las categorías, las preguntas, eso es lo que te puede leer, a lo mejor de ninguna de las otras situaciones, pero es como un cambio de cimiento, ¿no? Yo lo que veo acá es que no es que uno le lava la cara a la casa, sino que modifica los cimientos. Esa es la impresión de contexto que me da a mí esta charla de hoy. En realidad, la del libro vigilado, perdón. La del libro vigilado me suena a sujeto individual y colectivo, ¿no? Sí. Sí. A mí se me ocurre ahora, no sé por qué ahora, porque al principio no lo vi, pero debe estar lo que conversamos. Por todo lo que, o sea, estoy tratando de ver si tiene que ver con lo que estaba diciendo Andrea. Hay varias preguntas que apuntan al futuro, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes qué, Iván? Agrego futuros posibles a lo que estás diciendo. Sí, pero muchas preguntas que
me parece que tienen que ver con un esfuerzo de imaginar, un esfuerzo de adivinar el futuro. Porque, y me quedo lo uno con cómo nos sorprendió esto a todos, cómo no lo pudimos predecir, ¿sí? Si bien prever cómo otros, si bien hubo gente que dijo que estas posibilidades de pandemia existían, pero cómo no lo pudimos prever entre todos, y me quedo pensando en que quizás el futuro tampoco lo vamos a poder prever, o sea que estos esfuerzos de preguntarnos acerca del futuro son en vano, que nuevamente nos va a sorprender el futuro. Yo pensaba en esto de, ahí te doy la palabra, Graciela, pero un minuto, un paréntesis nomás con esto que dice Ibar, pensaba en esto del contexto, cómo estamos posicionados y situados desde lo que sería estado de sorpresa, se me ocurría, ¿no? Como que no es, bueno, una sorpresa, una situación, sino que es un estado de sorpresa, constante. Y por eso también la dificultad en esto de, o el esfuerzo por poder visualizarnos en un futuro a corto plazo, no, ni siquiera estamos hablando de mediano, de largo plazo, sino de corto plazo, porque la sorpresa es constante. Sí. ¿No? No, yo por un lado, bueno, también en lo personal coincido inclusive con una de las categorizaciones que se hicieron ayer, bueno, en esta charla de feministas, con respecto a considerar que esto es un evento, ¿no? Desde el punto de vista teórico, bueno, un evento es aquello que justamente es sorprendente, impredecible y demás. Pero por otro lado, pensando en las categorías de conocimiento, desconocimiento, me parece que nosotros armamos algo así acá recién, y creo que hay que hacer una distinción. Una cosa es predecir y otra cosa es establecer probabilidades. Entonces, con el tema del conocimiento y el desconocimiento, podemos hacer aproximaciones probabilísticas, que no son certeras. Eso te iba a decir. Porque no son certeras. Hasta la estadística. Bueno, no, pero epidemiológicamente, digamos, esto lo digo, lo que tiene que ver con mi formación como médica, epidemiológicamente uno se maneja con probabilidades, no hay certezas. Yo creo que una de las cosas que aparece, digamos, esta cosa cuando se hablaba también del conocimiento y el desconocimiento, es que se habla de cuestiones médicas como si fueran 1 más 1, 2, y no son así en absoluto. Sobre todo si estamos hablando de grandes poblaciones, y de poblaciones diversas, y la estamos comparando. Yo creo que hay comparaciones que se han hecho que para mí son absurdas, pero creo que justamente y esto también lo plantea Bateson, ¿no? Cuanto mayor, digamos, cuanto mayor mapeos, cuanto mayores visiones, cuanto mayores datos diversos tengamos acerca de algo, mayor aproximación vamos a lograr. Pero esa aproximación siempre tiene, digamos, este margen en donde nos manejamos probabilísticamente, no hay predicción. La predicción existe en los brujos, bueno, el que se adjudica esa capacidad, ¿no? Pero por lo menos yo lo veo así. Creo que va en esto del conocimiento y el desconocimiento. Pensaba también esto, Virginia, que vos decías recién, ¿no? Me hiciste pensar que también depende cómo uno se pare cuando se hace la pregunta o cuando manifiesta la pregunta, ¿no? Desde qué lugar, si quiere una respuesta certera, o si se posiciona en el lugar de decir, inicie un diálogo para ver juntos qué surge. Sí. No, me pareció también eso, después de escucharte a vos, que me surgía esa inquietud, ¿no? Que está bueno eso que vos decís, porque hay preguntas, y uno tomaría esto de yo rescaté teóricamente algunos conceptos solo como para ponerlos a jugar, ¿no? Pero si uno rescataría cierta cuestión más de Bakhtin, uno podría decir, bueno, hay preguntas de estas que nos hicimos que interpelan una respuesta, que quieren una respuesta. Hay algunas que están hablándole a un otro externo, a un otro, ¿no es cierto?, que hasta capaz que puedo saber quién es y del que estoy demandando una respuesta. Mientras que hay otras preguntas que son más preguntas hacia adentro,
son más preguntas a nuestros otros interiores, digamos, ¿no? A nuestras otras voces, con las que también conversamos, y que por eso pueden ser preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, y que no van a obtener una respuesta, sino que nos van a ayudar a seguir a ir transformando esas preguntas, ir encontrando distintas alternativas ante la situación de contexto en la que estamos, pero que nos basta la pregunta. Sí. Y hay preguntas también que traslucen una protesta, porque esa de cuándo abre el Poder Judicial, detrás de esa hay toda una mirada y una protesta, claro, no por ese momento particular, sino por tal cual. Toda la historia nuestra. Podríamos hacer el ejercicio para otra vez de sí. Cuáles son las hipótesis y las afirmaciones o los saberes que están implícitos en cada una de estas preguntas, porque cada una de ellas tiene, ¿no?, un supuesto, conlleva una interpelación o una demanda o un cuestionamiento. Esto que plantea Bakhtin, siempre hay un otro, ¿no?, al cual se le pregunta, se protesta, o es una pregunta amorosa, depende de cómo uno lo quiera pensar. Bueno, yo propongo que para más o menos respetar el encuadre podemos pasar a la última pregunta de qué me llevo de esta conversación. Además de preguntas. No, lo que yo me llevo, arranco yo la ronda. A mí me encanta llevarme preguntas. La pregunta que yo me llevo es, ¿qué podemos hacer con las preguntas? O sea, lo que me queda esta incertidumbre de cómo podemos, en este momento que tenemos más preguntas que certezas, ¿qué podemos hacer con las preguntas? Si las preguntas tienen el poder de coordinarnos, de vincularnos, de hacernos pensar juntos o de hacernos trabajar juntos. Eso es lo que me genera esto. Bueno, es como lo de la pregunta de Barnett Peirce, ¿no? Que la pregunta de Barnett Peirce del comienzo, que se refiere al diálogo como una acción conjunta, ¿no? Entonces sería, bueno, ¿qué podemos hacer con las preguntas? Sí. Yo me llevo el poder reflexivo, transformador que tiene la pregunta. Algo que parece simple de alguna manera, y bueno, escuchándolos e intercambiando las preguntas, me sentí identificada con muchas que hicieron ustedes también, ¿no? Y pensar esto, cómo tal vez el posicionamiento inicial mío, por lo menos en mis preguntas, iba más apuntado a volver a algo anterior, y en este diálogo con ustedes, a través de las preguntas que se fueron generando, poder reflexionar sobre esto, los nuevos futuros posibles, sobre la posibilidad que tenemos de construir estos nuevos futuros y de acomodarnos y del cambio, ¿no? Así que bueno, me pareció súper rico jugar con preguntas, así que gracias. Es que Juan Carlos desde un principio te arruinó la idea de volver y tuviste que ir hacia el futuro. Tal cual, tal cual. Me boicoteó de una. No, de mi parte, yo lo que quería comentarles es que me llama mucho la atención la cantidad de preguntas que se pueden ir abriendo. Por supuesto que no hemos cerrado ningún tema, simplemente, y me parece bárbaro, poder abrir muchas preguntas y la diversidad de preguntas que se pueden dar en un espacio de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y las que no hemos hablado. Podríamos haber estado toda la tarde hablando de las preguntas. Las que quedaron acá adentro. No, y las que no se pudieron comentar. Pensemos que hablaron solamente 2 o 3. Lo cual, digo, qué rico esto, ¿no? Realmente de las preguntas que nos van generando nuevos espacios, ¿no? Sí. Nuevas posibilidades de pensamiento, ¿no? Me quedo mucho con eso, ¿no? Más allá de que no, obviamente no lo podemos llevar a cabo por una cuestión de encuadre, pero sí me quedo con eso. Bueno. Sí, también comparto esa idea, Germán. ¿Alguien más quiere contar algo acerca de lo que se lleva? Yo quiero contar lo que se llevan los que se fueron
Te leo el chat. Juan Carlos dice que agradece la oportunidad de pensar juntos. Y Sol dice que se lleva el acompañamiento en la incertidumbre. Para compartirles. Bueno, Está bueno. Yo me llevo la pregunta. Son acciones conjuntas. Qué lindo me sonó eso de acompañamiento en la incertidumbre. Qué contenedor. Yo me llevo dos cosas. Bueno, aparte de todas las que uno se lleva siempre, preguntas, entusiasmo, porque cuando uno se junta renace como el entusiasmo, ¿no? De la pila colectiva. Pero aparte me llevo la pregunta de Graciela sobre la acción. Ahora se me fue la pregunta, pero sobre qué lugar tiene en la acción colectiva, algo así, Graciela, era tu pregunta. ¿Cuál será mi lugar de pertenencia para la acción en lo colectivo? En lo colectivo. Bueno, esa pregunta me la llevo y conjuntamente con esto de las identidades, como que yo me lo llevo juntando, me llevo, no sé, esta rumia, diría. Después a lo mejor se transforma en otra cosa, pero de cómo pensar los sujetos individuales y colectivos y qué acciones surgen de esas formas de pensar, qué alternativas posibles surgen desde las distintas formas de pensarlo. A lo mejor todavía es medio confuso, no sé, porque es una rumia, pero bueno, me llevo eso. Y yo me llevo también, digamos, como un interrogante porque me pareció muy interesante lo que planteaba Raúl, que es un tema bien de la filosofía, ¿no? De ser o estar. Y por otro lado, digo, bueno, en este estar que tuvimos nosotros acá, en donde justamente lo que marcaba Raúl era, bueno, su lugar de pertenencia disciplinar, entre comillas, que es diferente al de muchos de nosotros, y creo que muchos tenemos, acá hay diferentes, digamos, lugares de pertenencia en lo que tiene que ver con áreas de estudio, con profesiones y demás. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la forma posible? Porque yo lo viví como un espacio de producción, esto. ¿Cuál es la forma posible que puede tener esta producción, digamos, como para que sea, digamos, compartible con otros, con el que tenga interés? Está bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, todo muy interesante y uno puede también comprender y conocerse con estas preguntas a través de la pregunta de los otros, y también uno puede ver que lo que uno interroga no implica una verdad, sino que hay muchas preguntas que todos nos hacemos y que no es una pregunta que uno descubre. Después habría que ver si cuestionar es lo mismo que preguntar. ¿No? Es decir, hay que... Yo, por donde vengo, me acuerdo que dos cosas, ¿no? Ustedes recuerden que hubo un tipo que se llamó Sócrates que por preguntar tanto lo mataron. Claro, sí. Uno, habría que ver si en las sociedades siempre se puede preguntar. Lo vamos a tener en cuenta para las acciones colectivas. Claro, y habría Claro. siempre hay condiciones para preguntar. Totalmente. No para responder, sino para preguntar. Y si siempre los sujetos están en condiciones de hacerse preguntas. Por supuesto. Aquí nos voy a decir algo por ahí incómodo, políticamente incorrecto. En esta situación de pandemia, yo observo que somos todos blanquitos, propietarios y seguros. Claro. Y estamos desde una posición sublime, hablando cómodamente, pero hay mucha gente que está en una situación muy distinta a la nuestra. Claro. Todos somos privilegiados, ¿no? Sí. Por eso, un poco, Raúl, la idea de esto de el concepto de posición, ¿no? Esto de pensar en las preguntas que nos hacemos y en el concepto de posición,
es central en esto que vos estás planteando, porque las preguntas que nosotros nos hacemos estamos haciéndolas de determinada posición. Si a este taller lo haríamos con personas que participan de otras posiciones, las preguntas emergerían preguntas totalmente distintas, digamos, ¿no? Claro, porque todo acontecimiento te posiciona. Totalmente. Te cuestiona tu posición. Generalmente cuando ustedes hablan de certeza, el problema que hay acá es que cada vez que hablamos de certeza es porque nos patean la alfombra. Claro. Sí. Bien, ahí. Y esto me hace acordar a una frase de Morán que dice que desde que somos sujetos descubrimos que la alfombra es una alfombra voladora. Sí, sí. Que debajo no hay nada, ¿vieron? Como uno tira la tierrita abajo de la alfombra, bueno, uno tira la tierrita abajo de la alfombra, pero no se anima a mirar qué hay debajo de la alfombra. Nada. Sí. ¿No? Este es el problema. Yo creo que el problema de la certidumbre no es si hay certeza o no hay incerteza. El problema es, ¿y si no las hay? Claro. Si no, bueno, ¿no? Yo les quiero agradecer también un montón en la participación, porque también creo que esto de jugar con nuestras preguntas es también jugar con nosotros mismos. Es decir, que siempre el sujeto está puesto en la pregunta, que siempre estamos ahí, y bueno, y está bueno hacerlo también en este clima que lo quiero rescatar y decir, de respeto, ¿no? Somos un grupo donde, bueno, venimos transitando ya con la mayor parte de ustedes hace mucho tiempo y uno se conoce, y con algunos más, con otros menos, pero que me parece que hablar de las preguntas, como decía Caro, no es ingenuo, sino que hay una apuesta fuerte desde la concepción del lenguaje que uno tiene, y que por eso es un acto desde un lugar donde uno se juega al compartir sus preguntas también, ¿no? Porque uno está ahí. Entonces, bueno, por eso la idea de hacerlo dentro de la comunidad, dentro de este grupo donde nos conocemos, como en esto de cuidarnos también, ¿no? Bueno, así que bueno, y yo te agradezco. Quería agradecer. Y yo te agradezco en nombre de todos, a vos y a Ibar, la generosidad de haber armado este espacio para nosotros, porque implica un trabajo. Bueno, en realidad esto nos enriquece, porque nosotros ahora podemos seguir con este papelito, vamos a seguir enriqueciendo nosotros nuestros diálogos, porque si no ya venimos... Se viene aburriendo. Bueno, pero... Estamos agotando. El enriquecimiento nos enriquece, y pienso como Germán, gracias, la metodología de la facilitación que hicieron en este espacio fue maravillosa y todo un aprendizaje. Así. Toda una prueba por hacerla por Zoom. No, pero todos la tienen incorporada ya, eso. Fue muy lindo, y aparte fue muy lindo también verlos a todos y charlar un poco de todo. Bueno, les mandamos un beso. Y gracias, y bueno, y que vayamos rotando en general los espacios, así nos seguimos encontrando. Bueno, a lo mejor les dejamos la apuesta. ¿Quién es el próximo? Hay una aposta para una nueva actividad, no sé, por ahí se está hablando que va a haber algunos metálogos o algo, vamos a ver. Ah, bueno. Bueno, adiós. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.